Bueno, algo está pasando que no me permite aquí iniciar el video. Sí, si no, ya estás. Ya está, perfecto. Es cuestión a veces, es mi primera vez en Zoom, les voy a comentar, generalmente soy oyente. Pero qué gusto estar con ustedes, para mí es un placer y una experiencia muy buena compartir estos momentos con ustedes que como estudiantes están pues buscando un lugar, algunos en los medios o en el plano profesional, y pues qué mejor porque uno siempre le aprende mucho a los muchachos de las cosas nuevas. Entonces, hoy me he invitado a la maestra Deyanira a platicarles un poco sobre cómo se maneja esta cuestión del micrófono, cómo se está frente a que la verdad, pues es muy simple porque a veces parece que es solamente pararse a un lado, pero realmente yo les comentaría que el micrófono es el instrumento que nos permite hacer magia, sobre todo en la radio, ¿sí? En la radio donde todo lo que escuchamos o todo lo que tenemos para percibirlo es simplemente la voz y el sonido, la verdad es que el micrófono es un instrumento que si lo saben ustedes dominar, se vuelve magia, puede llevarnos a cualquier lugar. Y yo los invitaría un día a escuchar ahí por internet, seguramente se pueden ver todas esas historias, esas telenovelas que se pasaban antes, algunas muy famosas. Yo recuerdo de las primeras que se hicieron históricamente fue, por ejemplo, El Derecho de Nacer, que se hizo, creo que en Cuba, los hizo en México, y que todavía se transmite. O bien las historias del Ojo de Vidrio, Porfirio Cadena, que todavía las transmite por ahí la T Grande, el 990 de AM, creo que al mediodía o por la mañana. Comentan hace poco un compañero que la estaba escuchando. Y lo interesante de todo esto es cómo hablamos de telenovelas o producciones que se hicieron quizás hace 40 o 50 años y que aún siguen cautivando, aún siguen teniendo oyentes. Hay gente que las escucha, que tiene el tiempo y las escucha, y esto no es más que el dejarse llevar por la magia de la radio. Cómo nos va creando un mundo. Yo recuerdo cuando era estudiante que alguna vez estuve platicando, nos dio una plática muy informal, pero una plática muy interesante, un hombre que había estado en Televisa, había estado en radio y había estado en México, y llegó acá a Monterrey, estuvo en la universidad, ahí en el teatro universitario, y nos comentaba, y por ejemplo nos hacía los efectos, como una cabalgata que tú escuchas en radio es muy fácil, simplemente tamborelea los dedos sobre algo de madera y se escucha como una cabalgata, cuestión de seguir el ritmo. Entonces él nos decía, es tan fácil y ibas creando y nos enseñó cómo iban creando todos esos sonidos, cómo se hacía la lluvia, cómo se hacía el ruido de los vehículos, como un frenón intempestivo, un relincho, un sinfín de cosas y gente que imitaba todas esas cuestiones. ¿Qué es lo que ocupaban? Solamente su voz, unos instrumentos muy leves y sobre todo la imaginación, despertaban la imaginación. Todo esto, muchachos, no es más que comunicación oral, que es esencial en radio. Déjenme, les doy así un breve adelanto. Seguramente ya ustedes saben sobre esto, que todo implica tener un emisor que va a emitir un mensaje, tener un canal para llegar hasta un receptor, que a su vez obtiene la respuesta. En radio nosotros somos los emisores. Quien está al frente del micrófono en la cabina de radio es quien está emitiendo un mensaje que puede ser noticia, puede ser una historia, puede ser lo que ustedes quieran, puede ser música, que también son mensajes. El canal, obviamente, la radio, y el receptor es el radio escucha que está del otro lado y que quizá a veces no percibamos la respuesta, pero la hay. La hay desde el momento en que tenemos un rating y nos están escuchando. Enrique Ávila Rubí, que murió recientemente, él era director de la T Grande, nos comentaba que en el programa de Enlace 99 por las noches abrían el espectro de radio. Entonces tenía una dimensión muy amplia y una cobertura muy amplia. Y recibían cartas que le llegaban desde Europa, le llegaba de Siberia, y decía él, lo que más lejos que hemos estado o que nos ha llegado es una carta de Madagascar. Madagascar es una isla que está al sur de África, y desde allá hasta allá lo escuchaban. Claro, obviamente era gente regiomontana o mexicana, o que buscaba alguna estación en español, captaba el radio y lo escuchaban todos los días. Para ellos era muy gratificante saber que había gente tan lejos y que se podían escuchar. Pero bien, muchachos, cuando nosotros tenemos un mensaje, cuando nosotros vamos a estar frente al micrófono, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Yo les diría, tenemos que ver
a quién estamos llegando. ¿Quiénes son esas personas? ¿Son jóvenes? ¿Son adultos? ¿Son de una colonia populosa? ¿Son de un nivel sociocultural alto? Hablamos de puro profesionista, quizá maestro o doctor, y gente que tiene doctorado. ¿De dónde están? No es lo mismo tener un público que se creció y que se formó en la ciudad de Monterrey que tener un público que se formó en la ciudad o en la ciudad de Allende o en el municipio de Sabinas. Aun y cuando tengamos muchos factores en comunes como norestenses, el medio sociocultural, el origen territorial crea una cultura diferente. De hecho, yo les diría que cada familia tiene una cultura distinta. Por eso a veces se dan los problemas ahí cuando los muchachos llegan y se casan, andan de novios. Cada quien está acostumbrado a algo diferente y es lo que es la cultura familiar. O sea, habrá gente que dice siempre vamos a comer en la mesa y jamás vamos a ver televisión ni vas a escuchar otra cosa. Y en otras familias, pues lo normal, vas y te sientas en la televisión y ahí estás comiendo y platicando y todo el mundo en la laraca. O sea, son culturas distintas. Los gustos, que ya depende de cada persona. Todos esos detalles son los que tenemos que tomar en cuenta nosotros cuando vamos a tomar el micrófono y vamos a emitir un mensaje, sobre todo por la radio. La radio es muy amplia. En realidad podemos llegarle a todo el mundo. Y hay ciertos programas, vamos a decir los noticieros, por ejemplo, donde llegamos a gente de todos los niveles socioculturales, territoriales, porque en el caso de nosotros, por ejemplo, que estamos en el telediario, nos llegamos a gente de Texas, todo Texas. El sábado me encontré unas personas ahí en Los Cavazos y decían, venimos de Texas, pero nos conocen porque nos ven. Entonces, tenemos alguna liga, ciertamente, una liga cultural, por eso nos ven, por eso buscan el territorio, saber las noticias de acá. Pero a lo que voy es que todos esos detalles los tenemos que tomar en cuenta y aunque lleguemos a un lugar muy amplio en los noticieros, y eso ya tenemos que tomar en cuenta cómo comunicarnos para que el mensaje sea afín y llegar a todos, pero en general, dentro de la radio, dentro de la televisión, dentro de los periódicos impresos, de los medios de comunicación, cualquier medio de comunicación en general, tenemos un público que tiene factores comunes. Tenemos que saber cuáles son, porque de otra manera no vamos a llegar, no lo vamos a comprender. Recuerden que la palabra es mitad del que la dice y mitad del que la escucha. Esto es muy simple. Lo que yo digo, la otra persona puede interpretarlo de manera diferente. ¿Cuántas veces no nos ha pasado? Seguramente. Donde vemos que entendieron lo que no quisimos decir o que cierto político dijo una cosa que realmente no la dijo y tiene que salir su vocero a aclararlo para que todos entendamos que lo que dijo realmente no dijo, sino que lo malinterpretamos. Y ahí se hace un galimatías en el que en realidad, pues bueno, lo que pasa es que realmente ellos la regaban en el momento que emitieron. Y déjenme les cuento una historia, para que veamos cómo es esto. Cuenten que ya por uno de los municipios Allende, Santiago, en un pueblito allá chiquito, en una comunidad, está una señora, se va a Monterrey un día en la mañana y cuando se sube el autobús, al momento que asoma por la ventanilla ve que había unos nubarrones negros que venían. Y lo primero que pensó, dijo, ay, va a llover y dejé la ropa tendida. Bueno, total, gracias a la magia del celular, toma su celular y le manda un mensaje, le dijo, y mejor agarra el teléfono. No, mejor agarra el teléfono, ¿sí? Agarra el teléfono y le marca, oye, mijo, te encargo mucho porque va a llover, mete las gallinas y las matas, ¿sí? Y se fue, tranquilamente. Pues dicen que cuando volvió a su casa ya por la tarde, pues entró, estaban, pues sí, estaban ahí todas las gallinas descabezadas en una cazuela. Y él, ¿pero qué fue lo que pasó? ¿Qué hiciste? Y dice, mamá, tú me dijiste, mete las gallinas y las matas. Pues yo las metí y las maté. Entonces, él entendió las gallinas y las matas, pero ella decía, las gallinas, esos animalitos de corral, y las matas, sus macetas, todas las flores que tenía, para que no se le mojaran mucho. ¿Quién estaba mal, muchachos? Yo les preguntaría, ¿la señora o el hijo? Vamos a ver. Todo el mundo sabemos que es una gallina, no tiene mayor problema. Pero vamos a ver qué dice el diccionario de la Real Academia Española acerca de qué son las matas. Miren ustedes, aquí tenemos. Una mata es una planta que vive varios años y tiene tallo bajo, ramificado y leñoso. ¿Okay?
Es una planta de poca alzada o tamaño, una mata de tomate, una mata de claveles. Es una ramita o pie de una hierba, como la hierbabuena o la albahaca. Y es una porción de terreno poblado de árboles de una misma especie. Pero aquí en las primeras tres acepciones vemos que una mata es precisamente lo que decía la señora. Esa maceta es una mata. Entonces, ¿quién estaba mal? ¿Él o ella? Yo me pregunto. ¿Los dos? ¿O solamente, o nadie estaba mal? En realidad nadie estaba mal, solamente era lo que yo les decía ahorita. La palabra es mitad del que la dice y mitad del que la escucha. Esto lo tenemos que tomar mucho en cuenta en radio o cuando estamos frente al micrófono, porque todo lo que la gente va a tener de nosotros es la palabra. A partir de ahí, ellos van a entender el mensaje. Yo tengo que decirles bien estructurado. Tengo que saber leer bien estructurado. Tengo que conocer los signos de puntuación. Tengo que saber marcarlos. Y es bien importante marcarlos. Porque, de otra manera, pues volvemos a lo mismo. Nos pueden entender una cosa que no es. Una coma, muchachos, ¿qué es? Una coma puede ser una pausa. No es lo mismo que diga, no, espere. A decir, no espere. Como podría ser diferente una coma, porque puede crear héroes. Y decir, eso solo él lo resuelve. Eso solo él lo resuelve. O bien, eso solo él lo resuelve. No es lo mismo, también puede ser una solución. Si decimos, vamos a perder, poco se resolvió. Que no es lo mismo que decir, vamos a perder poco, se resolvió. Una coma puede hacernos cambiar una opinión. Cuando decimos, no queremos saber. O bien, no, queremos saber. Y aquí es bien interesante cómo dice todo lo contrario. No queremos saber, no nos interesa, no me importa. Olvídalo, rompamos la comunicación. A decir, no, queremos saber. Abramos la comunicación, ampliémosla. Habla, di, cuéntame. Una coma puede salvar o puede condenar. Si decimos, no tenga compasión. O bien, no, tenga compasión. ¿Ven cómo cambia la diferencia? ¿Cómo hay diferencia? Y salva vidas, porque no es lo mismo, vamos a comer niños, que vamos a comer niños. Hay un mundo de diferencia. Una coma que es algo tan simple, pero que a la vez es algo tan común. Abran cualquier libro de texto o una novela, abran lo que sea y van a encontrar miles y miles de comas. Mucho más que los puntos. Mucho más que otros signos de puntuación, como las comillas, el punto y coma, los dos puntos. La coma es el signo de puntuación más utilizado, por tanto más versátil, pero sobre todo es el que nos marca exactamente cuál es la línea del mensaje, muchachos. Y bueno, ya que estamos con esto, yo les quiero platicar. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es nuestra principal herramienta? Yo lo pongo de esta manera. Una persona que sabe mecánica, se le llevan su coche y a lo mejor es simplemente, pues, no sé, hay que apretarle un tornillo, tiene un par de tuercas. Él, con un desarmador, unas cuantas tuercas, herramientas, llaves españolas o de ese tipo, pues puede sacar las tuercas, tornillos, todo desarmar y desarmar. Y él nos va a arreglar el carro de una cosa leve. Pero si él quiere hacer un buen trabajo y tener clientes a quienes les haga obras especializadas o manejar mantenimiento de carros, de vehículos mucho más especiales, no le va a bastar, no le basta un desarmador, un martillo y unas pinzas. Requiere algo más. ¿Sí? Requiere una herramienta que sepa dar el torque exacto al motor. El torque es el grado de apretamiento, vamos a decir, que tiene un tornillo. ¿Por qué? Porque una tuerca que tiene un torque de más, en ciertas partes del motor, va
va a reducir el rendimiento. Si lo tienes exacto y todos sincronizados, va a optimizar los rendimientos, va a tener más velocidad, va a tener más rapidez de arranque. En fin, el carro o el vehículo va a funcionar mejor. El mecánico necesita eso. Un carpintero puede hacer un banco con un martillo, unos clavos, ¿sí? Y un serrucho. Corta, acomoda, clava, pum, ya hizo el banco. Pero si quiere hacer un escritorio bonito, hermoso, brillante, necesita más herramientas. Y deja de ser carpintero para convertirse en ebanista. Entonces, la herramienta ayuda a optimizar el conocimiento y las habilidades. Puede ser muy buen carpintero, pero si no tiene la herramienta adecuada para hacer los cortes precisos, no va a poder hacerlo. Si no tiene una sierra con que va a cortar, ¿cuánto va a tardar en cortar un pedazo de madera para hacerlo exactamente, milimétricamente exacta a lo que quiera hacer, para hacer un mueble perfecto? Claro, va a tener que trabajar mucho, va a tener que lijar hasta que se acabe la madera y poder darle el punto exacto. Va a tardar mucho en lograrlo. Sí lo logrará, claro, pero va a requerir mucha perseverancia y mucho músculo para estar dándole. El mecánico quizá no pueda lograr ciertas cosas si no tiene la herramienta. Yo les pregunto, ¿cuál es la principal herramienta que tenemos nosotros, los comunicadores? ¿Cuál es lo que más necesitamos? Y generalmente les pregunto y dejo que los demás contesten, pero ahora les voy a decir yo. La palabra es la principal herramienta que tenemos los comunicadores. De ahí parte todo. De ahí parte todo. Entonces, ¿qué es tu café? Tengo un delicioso café aquí. Entonces, ¿qué es lo que requerimos para comunicar? ¿Qué es lo que requerimos para poder llegar a todo nuestro radioescuchas? Necesitamos herramientas. La principal, no la única, la principal herramienta es la palabra. En la medida en que nosotros tenemos un vocabulario amplio, podremos tener más opciones para comunicar. Podremos contarles más cosas. Podremos llevar mejor el mensaje. La palabra. ¿Quiénes manejan mejor la palabra? Pues deben ser los escritores, los poetas, los periodistas, los locutores. Antiguamente, me cuentan, ser locutor implicaba un trabajo y una preparación extrema. Casi tenías que tener un doctorado en la palabra para poder ser locutor. Platicaba con Héctor Benavides, que todos ustedes lo conocen, cuando él sacó su licencia de locutor. Dice que le pidieron, pues, le ponían exámenes muy difíciles que ni en la universidad le ponían. Claro, él estuvo en arquitectura. Pero eran exámenes donde tenías que conocer sinónimos, tenías que conocer significados, tenías que conocer historia, cultura general, para ver si aprobabas, y todavía te decían, eres B, eres A. Ahora no, ahora es más fácil, y eso es una ventaja para nosotros, los que estamos en estos tiempos. Ya te dan prácticamente la licencia. Hace unos años, Gobernación se puso otra vez un tanto estricto y dijo, nadie que salga en radio o en televisión, nadie que hable puede hacerlo si no tiene licencia. Entonces, les dijo a todos los medios de comunicación y ahorita hasta el Pato Patito tiene licencia de locutor. Nadie hizo examen, solamente se habilitaron, claro, tomando en cuenta que la ley marca ahora en algunos aspectos que aquellas personas que tengan cierto tiempo en los medios ya cumplieron, entre comillas, los requisitos para ser locutor y se les puede otorgar esta licencia. Pero antes no, se exigía que el locutor fuera una persona de excelente dicción, de amplia cultura. Y si ustedes vieran los inicios de la televisión, cuando empiezan los locutores de la radio, pasan a las pantallas de televisión, eran personas evidentemente muy preparadas, siempre muy correctos, muy elegantes ellos.
la época ameritaba, pero sobre todo la dicción que ellos tenían, la forma de expresar. Y aunque ustedes, muchos de ustedes, podría ser que llegaran a la televisión en alguna faceta, yo les voy a comentar algo. Y de ahí la importancia de que la voz, la palabra, la voz, que ahorita vamos a ver también eso, que es otra de las herramientas principales. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque la gente en general no ve televisión, sobre todo en noticias. La gente escucha las noticias en televisión. Uno se topa con personas que de repente, pues estás con ellas 10, 20, 15 minutos y de pronto después de una fila en la tienda y ves algo y luego voltean, ustedes salen en las noticias, y yo así, así, todo penado, sí, sí, salgo en las noticias. Y te das cuenta que no es porque te lo conozcan a uno visualmente, conocen la voz y le pasa a mis compañeros. La gente los escucha e identifica. ¿Por qué? Pues porque en la mañana te levantas temprano, a las 6, 7 de la mañana y córrele porque el señor se va a la oficina, entonces tómate un café y dale a almorzar algo, la suegra amante de los niños, llévatelos, los niños ya están preparando, bueno, en épocas normales, ahorita mucha gente hace home office y los niños tienen clases en línea, pero en realidad estás apresurado haciendo otras cosas, haciendo el almuerzo, preparándote para la escuela, preparándote para ir a trabajar, preparando tu computadora para todo, y estás escuchando la televisión. Entonces se graban las voces, no las imágenes. Y es ahí donde vemos que la palabra y la voz es lo que nos abre el mundo de posibilidades. Ahorita no sé, yo quisiera hacer el mejor ejemplo que ustedes que solamente escuchan mi voz se metieran y yo pudiera expresar realmente todo eso de forma práctica. Esperemos que sí. Entonces, la palabra es la principal herramienta. ¿Qué requerimos? ¿Cómo hacerle? Hay que leer mucho, hay que aprender, hay que andar. Si quieres escribir, tienes que ponerte a escribir. Si quieres tener palabras, tenemos que ir a donde hay. Nadie nos la va a vender, no las podemos ir a comprar. Yo puedo ir a comprar un martillo y una herramienta especializada, aunque no la sepa utilizar, pero la puedo comprar. Las palabras no. Eso no se compran. Esas se adquieren en base al trabajo de leer, leer, leer. Porque no solamente la palabra en sí. Ya lo vimos con la palabra mata. 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 ¿Qué es? ¿Matar? ¿O es una maceta? ¿Qué requerimos? Requerimos un contexto, muchachos. La palabra no me sirve. Necesito un contexto. Aquí visualmente estoy viendo que es una maceta. Si yo les digo, oye, mete las gallinas y las matas, pues son las gallinas y las macetas. Perfecto. Pero si no tengo ese contexto, no. Quizás si la señora le hubiera dicho, oye, mete las gallinas, y también las matas que están en el patio o las matas que están en el corredor. El muchacho hubiera comprendido ya en ese contexto que no hablaba de que metiera las gallinas para matarlas, sino que metiera las gallinas al corral y las macetas o matas que estaban en el corredor a donde no se mojaran o donde no les caía la lluvia. Que, bueno, les hace bien la lluvia, pero bien. El contexto cuenta. Y el contexto es parte de la palabra. Ustedes lo van a dar en la medida en que sepan utilizarlas, en que sepan suficientes para no repetir una y otra en una o dos frases, en que tengan las suficientes para armarla con una sintaxis, una claridad adecuada, para que la otra persona nos entienda, no por la palabra, sino por el contexto. Cuando nosotros leemos, seguramente ustedes lo hacen, nos topamos con un montón de palabras que no comprendemos, que no sabemos su significado. Yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes lo hacen o leen con un diccionario a la mano? Recuerdo que nos decía un maestro que lo ideal era leer con un diccionario a la mano, porque de esa manera, cualquier palabra que no entendieras, rápidamente la consultabas. Y pues debe ser muy, muy bueno, pero muy poco práctico, porque te la pasas más buscando palabras en el diccionario que lo que estás leyendo. Pero te vas dando cuenta que el contexto de la historia me dice, en gran parte, lo que significa la palabra. Entonces, al leer, yo aprendo palabras, léxico, pero también aprendo qué significan y los tratos y significados que pueda tener una sola palabra, porque hay unas muy versátiles que significan una cosa u otra, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ayudar a dar.
el contexto. Pero vámonos con la voz, muchachos. ¿Qué es la voz? La voz es una cualidad que Dios, la naturaleza, nos puso para comunicarnos. Es la principal vía de comunicación que tenemos los humanos y que nos distingue de otros seres no racionales, porque la voz nos permite articular palabras, nos permite expresar ideas, nos permite crear idiomas, nos permite crear códigos incluso. Y es tan rica la voz que no solamente es la palabra que expresa, también es el contexto, también es, digamos, que una especie de comunicación gestual, no verbal, porque la forma en que lo decimos es lo que a veces le da significado a la palabra. Quizá yo puedo decirle a alguien que, ay, cómo me caes bien. Pero si se lo digo de otra manera, así como, ay, cómo me caes bien. Quizá le esté diciendo lo contrario. Entonces, la voz es el instrumento ideal que nosotros tenemos como humanos, que otros seres no racionales no tienen, porque la verdad es que los otros sí se comunican. Yo sé que los burros se comunican con sus rebuznos, los elefantes barruntan y se comunican de alguna manera. Las ballenas cantan o emiten un sonido que parece música, que está articulado musicalmente y que les sirve para comunicarse a largas distancias. Tienen sus propios códigos, pero la riqueza que tiene la voz del humano, la riqueza que tiene la voz de la persona no la tiene nadie. Los loros solamente imitan lo que escuchan, no articulan frases e ideas. Nosotros sí. Nosotros sí, y la voz puede ser un instrumento que les puede servir para mil cosas. Desde seducir a una muchedumbre, ¿m? Intimidar a unas personas, comunicar, llevar belleza, llevar arte. Ustedes se preguntan cómo una persona, cómo un personaje como Hitler, que lo vemos en las fotografías, un tipo así, pues sí, muy serio, con un bigote muy ridículo, ¿cómo pudo llevar a todo un mundo a una guerra mundial donde mueren millones y millones de personas? ¿Cómo pudo convencer a un pueblo, el alemán, que es un pueblo, yo creo que inteligente, formado, creado? ¿Cómo pudo convencerlo de que los judíos eran enemigos y llevar a cometer semejante crueldad contra un pueblo? ¿Cómo pudo convencerlos? Porque no es solamente, nosotros vemos las imágenes del Holocausto, vemos las películas, platicamos con historia. Una vez me tocó platicar con una señora ya muy grande que fue sobreviviente de Auschwitz. Ella fue sobreviviente y nos platicó cómo vivió todo eso, la maldad, el terror por el terror. Y dice, piensa uno, ¿cómo puede un tipo aparentemente tan minúsculo y apocado llevar a un pueblo a cometer semejante, semejantes asesinatos? ¿Cómo pudo impulsar al mundo a matarnos unos contra otros? ¿Cómo? Y si ustedes lo escucharan, se darían cuenta que gran parte del poder que tenía Hitler era la voz. Así de simple. No es que tuviera un vozarrón grande, eso no importa. La voz que seduce, la voz que te habla, que te convence, esa voz que utilizada en las tonalidades, esa voz que sabe expresar sentimientos, que sabe proyectar órdenes sin decirlas. Todo eso, la voz que va seduciendo principalmente. Y eso le permitió, en un momento dado, aspirar a dominar el mundo. Y dominó un país. Ahora es más difícil ver todo eso porque la televisión, el internet nos trae una gran cantidad de imágenes. Pero volvamos a otra vez atrás. Hay una película, Las Horas Oscuras, con Gary Oldman, donde
No, vaya, se basa básicamente en los momentos previos o en los momentos de la Segunda Guerra Mundial, cuando estaba lo peor de la guerra, llegando con lo de Hitler, y como un discurso, como los discursos a través de la radio eran los que motivaban a la gente a seguir peleando. Y uno de los discursos más famosos, el de Churchill, Winston Churchill, que era primer ministro, donde él habla al pueblo británico en momentos en que estaban vencidos, en momentos en que la aviación alemana había destruido prácticamente todo Londres. Y les dice, vamos a luchar, vamos a combatir en los mares, vamos a combatir en las calles. O sea, los convence de que todos eran soldados de Inglaterra y cada quien combatía a su manera. La voz, a través de un aparato simple, una caja de madera, la voz, fíjense, es lo que movió al mundo. Les doy otro ejemplo. En los 30 sería, más o menos, se escuchó por radio que había una invasión de marcianos que estaban llegando a la Tierra. Sí. Y la gente escuchó la narración de Orson Welles. Y el tipo con su voz, escúchenlo porque es muy interesante, la voz, el dominio de voz que tiene. Y el tipo con su voz va narrando que llegan los extraterrestres, que bajan, que están capturando gente, que están matando. Y los norteamericanos de la costa oeste se asustaron. ¿Qué hicieron? Tomaron lo que pudieron, se subieron a sus coches y huyeron. Huyeron de una invasión marciana que estaba sucediendo solamente en la radio y en su imaginación. El simple poder de la voz de Orson Welles logró que todo el mundo se asustara, creyera que era cierto y actuara. Y eso es histórico, muchachos. Búsquenlo, si es que no lo han leído, escuchado u oído. Búsquenlo, busquen esa historia. Cómo gran parte de la costa oeste de California saturó las carreteras donde la gente estaba huyendo. Así como en la película de la Guerra de la Independencia o en la de los virus o en alguna película de estas donde todo el mundo huye y todos se amontonan y nadie puede escapar. Exactamente eso pasó. Esas escenas están inspiradas en hechos reales. Orson Welles, que después hizo películas, Orson Welles lo logró con el simple poder de su voz. Entonces, vemos cómo la voz es una poderosa herramienta. Si tenemos suficientes herramientas llamadas palabras para nutrirla, ¿qué podemos hacer con la voz? Las palabras son los ladrillos que tenemos. La voz es la arquitectura, la formación, la construcción de una obra de arte que puede ser un edificio, que puede ser un palacio, que puede ser un museo, que puede ser un centro deportivo. La voz hace lo que quiera, crea lo que ustedes quieran crear a través de la herramienta que son la palabra. ¿Sí? Esa es la importancia de la voz. En radio, ustedes son estudiantes de radio, no tenemos más que la voz. Eso es todo lo que tenemos. Pero como pueden ver, es una interesante herramienta y es un arma incluso también, si se la dejamos a Hitler o a otros iguales. Cuando los equipos deportivos, cualquiera, va perdiendo, un líder sale y los anima. La forma en que les diga que no son unos perdedores es la forma como determina que los jugadores se motiven y salgan y peleen, salgan y luchen y salgan a dar un punto extra. Y hemos visto cómo muchas veces un jugador, fútbol americano, basquetbolista, lo que ustedes quieran, que es relativamente mediocre, motivado, sale, hace milagros y logra triunfos inesperados. Todo eso lo hace la voz, porque hay mucha gente que la sabe utilizar o gente que le nace simplemente, bajo las circunstancias, saben expresar las palabras, hilarlas, para darle sentido, para que penetren en tu mente, y la voz que logra empujarlas hasta el fondo del cerebro y a veces hasta el fondo del corazón para convertirnos en superhéroes. ¿Qué requerimos? Yo les preguntaría si ustedes tienen una excelente voz y les aseguro que el 80% me va a decir que no. Y es cierto,
O sea, no tenemos una excelente voz porque no queremos. En realidad la voz, todos la tenemos. Cuentan que Cicerón era un tipo tartamudo en la antigua Grecia, perdón, en la antigua Grecia. Era un tipo tartamudo, pues no se sabía expresar, no podía hilar las palabras, hablaba todo mal. Tartamudeaba o vocalizaba mal. Y sin embargo llegó a ser el mejor orador, tan excelente orador, que todavía muchos siglos después es el ejemplo de un buen orador. ¿Cómo lo logró? Con perseverancia, pero también con técnica. Se llenaba la boca de guijarros, iba por el mar, se llenaba la boca de guijarros, y con eso él iba hablando. Imagínense lo que es hablar con la boca llena de piedras. Si tu mamá te dice, no hables con la boca llena, porque no te entiendo, claro, porque avienta uno todas las migajas. Hablar con la boca llena de piedras, pues, complicadísimo. Pero eso fue una estrategia, una técnica que a él le permitió vocalizar, articular y lograr mejor su dicción. Que esas son las cuestiones, muchachos. Una buena vocalización, una excelente articulación de palabras, buena dicción, la entonación que le demos. Y claro, todo apoyado por la respiración. ¿De qué hablamos cuando hablamos de vocalización? La voz tiene que salir sonora. La voz no sale de la garganta. Ahí están las cuerdas vocales que le dan cierta tonalidad. No, muchachos, la voz sale, fíjense, del estómago. Del estómago. La primera vez que yo escuché, bueno, no escuché, leí, estaba leyendo la historia de Plácido Domingo en un artículo de Reader's Digest. Les hablo de 1000 años. Y decía el tipo que él batallaba mucho porque no alcanzaba ciertas notas altas. Y entonces alguien le dijo, es que es muy simple, respira con el estómago. Entonces él alcanza esas notas. A mí se me quedó muy grabado. Creo que todavía ni siquiera soñaba o ni siquiera pensaba entrar al periodismo, mucho menos estar en un medio de comunicación como radio o televisión. Pero se me quedó grabado. Entonces dije, bueno, ¿por qué no empiezas a practicarlo? ¿Sí? ¿Qué implica eso? Pues es muy simple. Es pararnos derecho, tomar aire, pero no vamos a expander el pecho. Vamos a dejar que el que se expanda hacia nuestro estómago. Sí, ya sé que visualmente vamos a tener pancita, ¿verdad? No nos va a gustar si queremos estar esbeltos, delgados. Pero el momento en que tomamos y que inflamos el estómago, realmente lo que se llena es el diafragma y no los pulmones. Entonces, esa voz, tomamos aire y nos permite tener una voz. Al momento que lo soltamos, puede ser más fuerte, más sonora, más profunda. Y podemos jugar con nuestra voz. Eso es, claro, vocalizar. Ya vamos a ver, respiramos, vocalizamos, que salga sonora, que salga bien, que la voz salga clara, que no se haga gangosa. El segundo paso es la articulación de las palabras. ¿Qué requerimos? Hay que gesticular, hay que hablar, hay que abrir la boca. Olvídense de la cuestión estética. En radio nadie nos ve. Y en televisión tampoco, así que no hay ningún problema. Hay que articular las palabras bien definidas. Y la dicción, que habla de la claridad de cada palabra. Y aquí es muy importante esto porque es uno de los errores que más tenemos. ¿Sí? Incluso aunque tengamos mucho tiempo. Si ustedes se ponen a escuchar a los locutores, sobre todo de televisión, conductores de televisión, de noticias, se van a dar cuenta cómo a veces les falla o tienen ciertos errores de dicción. Incluso ahorita, si ustedes me escuchan y se ponen a analizar, van a encontrar que tengo errores de dicción. No es lo mismo decir, a ver, yo les digo, hoy me voy a ir a pasear a la Alameda. Estoy en la Alameda. A decir, estoy en la Alameda. En la Alameda. Cuando en las palabras se nos junta la misma letra en la que termina y en la que empieza, es muy dado a que las peguemos y juntemos la palabra y hagamos una sola. La Alameda.
la Alameda. Quizá el contexto nos diga cuál es la idea de lo que estamos hablando, pero en realidad la dicción nos está fallando. Nos está fallando. Tenemos que marcar la Alameda. Y eso es lo que a final de cuentas permite que la gente nos entienda mejor y nuestro mensaje llegue más claro. Todo esto no es más que practicar. Nadie nace con esto. Ya ven, y Plácido Domingo, que es un gran tenor, resulta que no, su voz quizá es privilegiada, pero no alcanzaba las notas altas, hasta que alguien le dijo cómo hacerlo. A nosotros también, alguien nos dice cómo hacerlo, tenemos tutoriales, podemos buscar, podemos practicar, podemos escucharnos, sobre todo escucharnos, porque el crítico más fuerte debemos ser nosotros mismos. La gente te puede decir, no, sí, hablas bien, me gusta tu voz, qué bonito hablas, etcétera. Y lo hace a lo mejor como un halago, porque le gusta, pero entre pares sabemos, conocemos quién está bien, quién está mal. Si lo hacemos con un afán crítico, propositivo, claro que puede ayudarnos a mejorar. Y quién mejor que nosotros mismos. Deberíamos ser los mejores críticos de ver que estás bien, estás mal. Claro, el problema de la voz es que habría que grabarla, habría que escucharla mucho tiempo después para poder suplir y tener, obviamente, una mentalidad muy abierta de reconocer nuestros propios errores. Todo esto, nos vamos en la entonación, espérense. La entonación es un punto importante. Y a mí me gusta porque es la entonación la que hace que ustedes logren seducir a su público. ¿Sí? Esa es la que lo hace, los demás no. Es la que determina si se enamoran de ti o si te odian. ¿Sí? La entonación. Un tipo como Roberto Hernández Jr. era odiado por muchos y amado por muchos otros. Pero fíjense, el señor, yo me acuerdo que en las mañanas llegaba a Multimedios, ahí estaba con todos los camarógrafos y gente del estudio, discutiendo de fútbol. Eso que él captaba con ellos, lo articulaba y luego lo exponía a mediodía. O sea, se nutría con ellos. ¿Mm? Fíjense, los especialistas del fútbol eran los gente del estudio. Pero él sabía más su experiencia propia. Pero ¿cuál era la cuestión? La enjudia que le metía, el cómo narraba, la entonación que le daba, cómo gritaba un gol, cómo gritaba una jugada. Y antiguamente, sus papás, pregúntenle a sus papás, deben saberlo, deben recordarlo algunos, la gente iba al fútbol, al estadio, y el lema era, mira el fútbol, pero escúchalo por la RG. La gente llevaba sus radiosotes grandotes así, cargando, que parecían maletas, para ver el partido y escuchar la narración de Hernández Jr. por radio. Porque el tipo hacía interesante el juego más aburrido de fútbol. Entonces, claro, él estaba narrando, él veía. Y la gente que estaba en el estadio veía a un tipo que se iba corriendo, pues le pegaba la pelota y metía gol. Eso es lo que él veía. Pero Hernández Jr. se lo decía y lo ponía como toda una hazaña. El tipo que corre, que va, que frena, que se mueve por aquí, hace una gambeta. Y la verdad es que seguramente muchas veces narró lo que la gente no veía, pero se lo hacía más interesante. Todo eso era su entonación. Claro, tenía las otras variables. Tenía una buena dicción, una buena articulación, una excelente vocalización. La vocalización es como cuando canta uno, oh, pero la entonación que le daba era lo que creaba la magia. Entonces, eso es donde tenemos que poner mucho énfasis. ¿Cómo decimos la palabra? ¿Cómo la narramos? ¿Cómo la actuamos incluso? La palabra se actúa. La adecuamos a lo que estamos diciendo. Y la respiración, que fue con lo que empezamos, una buena respiración nos asegura todo lo demás, lograr la vocalización, articular, dicción, la entonación, porque la voz, muchachos, la voz es aire. Es como una corneta.
como una trompeta, como un acordeón. Un acordeón, si no lo movemos, si no abrimos y cerramos, no avienta aire, entonces no hay música. Por más que le piquemos a las teclas, no habrá música. Entonces, nuestra respiración es, si nosotros fuéramos un acordeón, la respiración es vital para poder tomarlo. Y bueno, Pablo, rápidamente, creo que ya son que en las 4 casi. Es importante cómo vamos a tomar también, cómo tomamos el micrófono. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de micrófono es, conoce el tema, prepara tus entrevistas, determina el hilo conductor de la información que vas a dar. No es sentarnos aquí y practicarles. Yo puedo sentar y decirles, mira, el micrófono se usa así, así, así. No, 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 necesito prepararlo, necesito tener un hilo conductor. ¿Qué va primero? ¿Qué va después? En la escuela, si ustedes van a hablar de radio, tienen que conocer qué es el micrófono. Es una cosa que está, pues como algo vertical, ¿verdad? Sí, esto es un micrófono, ok, ¿qué tiene por dentro? Tiene estos, tiene hilitos que dan, no sé, transmite voz. Tenemos que conocer lo que estamos manejando para luego ir entrando en las profundidades de cada tema. Por eso es importante determinar siempre un hilo conductor de la información que vamos a dar, ya sea una entrevista, ya sea un programa de radio, ya sea que vayamos a hablar de los Beatles, de los Rolling Stones o de una película. ¿Qué va primero, qué va después? Esto es lo que nos da seguridad y control de uno mismo. A veces la gente me pregunta, oye, ¿no te pones nervioso? Luego, sí, a veces, cuando no tengo datos, cuando no sé qué voy a decir, me pongo nervioso. Y tartamudeo a veces. Tartamudeo, aunque la gente a veces no se da cuenta. Pero yo sé que tartamudeo de pronto. ¿Por qué? Pues porque no sé qué sigue. Entonces, mi mente dice tartamudea para darle tiempo a pensar a tu cerebro. Entonces, muchachos, cuando ustedes van a estar frente al micrófono, o mejor dicho, en una cabina de radio, preparen su guión, aunque sea a mano. Así, 3, 4 frases, 3, 4 líneas. A ver, presentación. En la presentación voy a decir de esta manera para no siempre decir lo mismo. ¿Por qué no? Ciertas frases que quieran decir en cierto momento. Hay que tener a la mano material para documentarnos. Si van a hacer un programa sobre Segunda Guerra Mundial, oye, ¿quiénes fueron los principales actores? ¿Qué anécdotas hay que podamos contar? A la gente hay que divertirla. Un dato curioso, algo que no conozcamos, no sé, tener ese material para documentarse, para poder comunicarlo y transmitirlo a los demás. El maquillaje y la vestimenta, los colores que resalten, bueno, es para cuando tengan televisión, pero no está de más que lo tengan. ¿Por qué? Porque la radio está dentro de la televisión y de alguna manera la televisión está llegando a la radio y a todo es audiovisual. Ya no podemos hablar de periodismo impreso, ya no podemos hablar solamente de medios electrónicos. Está conjugado, el Internet acabó por conjugarlos a todos. Y fíjense, si ustedes van a estar frente al micrófono y frente a la cámara, es importante la postura, los gestos y el lenguaje corporal. Me van a decir, en radio no se ve ni la postura, ni los gestos, ni el lenguaje corporal. Y es cierto. Pero si ustedes están en una silla donde no están cómodos, si ustedes se acuestan sobre la mesa, si ustedes se encorvan de espalda, la voz, que es su imagen, no va a salir bien proyectada. Los gestos a veces también. Uno actúa en radio. Si ustedes están dando noticias, si ustedes están hablando de algo, hay que gesticular, hay que emocionarse, hay que moverse, mover las manos, lo que a ustedes les permita expresar mejor, porque todo eso, todos esos movimientos que ustedes hacen, al final se proyectan en la voz y se nota en la voz. Uno que haya tenido la oportunidad de ver en las cabinas de radio donde están los locutores de X estaciones, lo que ustedes quieran, veo cómo la gente se mueve, hay gente que baila en la cabina, ¿sí? Están moviéndose, porque todo eso le ayuda a imprimir mayor énfasis a lo que está diciendo. Entonces, ese lenguaje corporal que expresan es parte de lo que tienen que proyectar. El lenguaje corporal, aunque no lo vean,
se proyecta a través de la voz. Si ustedes, al momento de enfatizar algo, mueven la mano, se va a notar. ¿Ok? Bueno, vamos a brincarnos esto de le damos un texto, porque, bueno, eso me hubiera gustado que lo dijeran ustedes. Pero fíjense, va, 6 consejos. Preparen su mensaje, siempre, para que sepan qué van a decir. Relativiza tus nervios. No pasa nada, respira hondo. Sabes lo que vas a decir. Tienes amplio conocimiento. Eres el mejor en toda la cabina. No hay competencia. No incrementes tus defectos. Si tartamudeas, ok, no tartamudeo. Si hay ciertas palabras que se me complican, o sea, pues nada más una, no 20, no la digo y punto. Elijan un lugar tranquilo, si es que van a grabar algún audio, porque no toda la labor frente al micrófono es en vivo, mucha es grabada. Elijan un lugar tranquilo para grabar. Eviten el estrés. Era estrés, no estés. Siempre que estén frente al micrófono, siempre, ya sea en un escenario, ya sea en la cabina, o sea, donde sea, háblenle a alguien. Háblenle a una persona. ¿Ese nos vas a compartir la pantalla, Francisco, o eso todavía no? A ver, estaba viendo la pantalla ahorita en ese momento. Ahorita no nos estás compartiendo. Ah, perdón, no pensé que estaba compartiendo, debe haber alguna falla. Vamos a ver. Pero, ¿ahí me ven? No. ¿No me ven? Vamos a O sea, ver, compartir pantalla. ajá, compartir. No me digan que no estaba compartiendo la pantalla en todo lo que vimos. No, nada. Entonces, fue un Ándale, error. ahí ya sí. Ok, les comparto esto. Entonces, ¿qué estaban viendo? Bueno, seguramente cómo me movía. Veíamos Fíjense. tu cara. Ah, menos mal. Yo pensé que no me estaban viendo. Pero bueno, eso habla de cómo, si se fijaron, cómo se mueve uno y cómo anda. Hagan de cuenta que estaba en la cabina. Incluso ven que tengo aquí el micrófono, ¿no? Conseguí un micrófono. Estos 6 mensajes, muchachos, es prepara tu mensaje, relativiza tus nervios, no aumente los defectos, evita el estrés y sobre todo, háblale a una persona. O sea, yo los tengo aquí en la pantalla. Puedo hablarle a Alberto, dirigirme o a Jesús, o a Ana, o a Mauricio. Cuando estoy en un escenario platicando, cuando estoy en clase, siempre no elijo solamente a alguien, o sea, voy cambiando, veo uno, veo otro, y de esa manera puedo yo ir teniendo un contacto directo. En radio es un poquito más complicado porque no nos permite eso, no nos permite ver. Pero pueden imaginar, pueden tener una fotografía aquí de alguien que les haga bien, pero siempre ver a la persona que está allá atrás. ¿Por qué? Porque si no, le vamos a terminar hablando a una máquina, a un micrófono, a cosas que están, ¿sí? Fíjense que tenía todo esto. Yo estaba moviéndole aquí como si nada. Incluso aquí están las matas y las gallinas. Muy bien. Entonces, recuerden que pueden editar al final de la palabra cuando están grabando y no busquen la perfección. Nadie es perfecto. Todos nos equivocamos. Todos. Cualquier palabra, cualquier persona. Y ya que estamos aquí, donde estoy. Ya me perdí. A ver. Estoy. ¿Ustedes me ven? Sí, ¿verdad? Vemos la pantalla del PowerPoint. Que saben que es mi primera vez en Zoom. Aquí estoy compartiendo pantalla, sí, cierto. Vamos a ver. ¿Por ahí me ven? Si quieres compartir otra, tienes que salirte de esa y entrar otra vez a lo que quieres compartir. Perfecto. Ok, entonces yo quiero compartir el video. Ajá, entonces le pones stop, parar, y Ahí estoy, perfecto. Y si Y vas a aquí estoy, compartir iniciar audio, video. Aquí están, ¿me ven? sí. ¿Vas a compartir un Ah, video con audio? les voy a compartir cómo se maneja el micrófono, cómo se toma. Ok. Quiero que me vean.
Este es tu micrófono. Es de los que usamos para el karaoke, ¿verdad? Por ahí tengo otro mejor. Pero fíjese la importancia, porque a veces uno cree que solamente el micrófono nos sirve para hablar mucho, para incrementar la voz. Y si ustedes van a cualquier fiesta, luego todos los músicos empiezan 1, 2, 3 probando, 1, 2, 3 probando, aquí, pegado, ¿sí? Y saturan el sonido del micrófono. No, muchachos, uno tiene que confiar en su voz. La voz tiene que salir, llegar al micrófono y el micrófono ayuda a incrementarla. Pero es un error meterse el micrófono en la boca, o sea, eso no se hace. Hay que tener una distancia adecuada, hay que tener una postura adecuada, ¿sí? O sea, no es lo mismo que nos acostemos, como decía hace rato, estar así. Quizá logran mayor familiaridad si yo me acerco de esta manera a la pantalla, quizá, aunque los asuste. Pero si yo lo quiero lograr una buena dicción, tengo que tener la postura adecuada, tengo que tener la distancia del micrófono. No me lo pego aquí donde mi voz, mis ojos están viéndolos ustedes, mi voz está llegando al micrófono a una distancia adecuada. ¿Sí? No traigo el micrófono por acá. Hay veces en que la voz te puede llegar, ¿no? Una vez me tocó a mí que estaba en un enlace y de repente, no sé qué, traía el micrófono acá por abajo y luego me preguntan algo y yo empiezo a contestar por la inercia, pregunto, y el micrófono acá como a 1 metro de distancia. Pero llegó la voz que nadie se dio cuenta, ¿no? No me veían. Hay 1000 imponderables cuando uno está en vivo. Entonces, recuerden que siempre el micrófono es nuestro amigo y debe empezar a formar parte de nosotros si queremos tener esa efectividad mayor en radio. ¿Tienen alguna pregunta? Adelante, chicos, pregunten ahorita que pueden todas las técnicas que pudiera compartirles nuestro invitado. Bueno, pues no, hablas tan claro y explicas tan bien que no tienen preguntas. Me encantaría hacer eso. Fíjense que sí, bueno, básicamente platicamos lo que es lo principal, ¿no? Cómo movernos, cómo manejarnos, cómo lograr esa voz. Todo lo demás es práctica. En la medida en que ustedes practiquen, en la medida en que tengan el micrófono, ya sea para cantar, para hablar, para contar cuentos, ustedes lo van a lograr. Y hay un sinnúmero de cosas. Uno piensa que solamente los locutores. No, no, no. O sea, acabo de escuchar hace poco una narración. Me mandó un amigo un poema que hizo, ¿no? Y pues leído así como que no me gustaba. Pero lo manda, no sé quién se lo grabó, una voz femenina, y lo graba y le da tal entonación, ¿sí?, que el poema adquirió una dimensión extraordinaria. Yo lo leo después otra vez y dije, ¿por qué no me gustó cuando se me lo mandó? No, no. Sí. La voz le da vida a la palabra. Y eso solamente se logra practicando. ¿Cuáles comentarios, críticas? El micrófono acá. ¿Qué? ¿No tienen dudas? ¿Cómo no ponerse nerviosos frente a un micrófono? ¿Cómo modular la voz? ¿No le quiere preguntar eso? Bueno, si les quieres explicar un poquito de eso, cómo no ponerse nerviosos y pues cómo modular la voz para que se oiga bonito. Claro, esto es muy simple. ¿Cómo no ponerte nervioso frente al micrófono? Bueno, primeramente no piensen que puedan estarlo escuchando millones de personas y olvídense de eso. Concéntrense en que están hablando con una sola persona, primeramente. Y es muy válido esto que les digo. Yo cuando me pongo nervioso, no es porque el micrófono me intimide o lo que está hablando, es porque no sé qué voy a decir. Y eso habla de la seguridad que uno tiene en sí mismo. Puedes tener 20 años o 30 años frente al micrófono, pero si no tienes la seguridad del momento sobre lo que estás hablando, sobre lo que estás diciendo, vas a tartamudear, vas a batallar y se te puede notar. Hay gente que lo hace muy fácil y siempre tiene un plan B, ¿no? Yo veo a Héctor Benavides. Bueno, ahorita no porque está yonqueado, está cerrado en su casa. Pero, por ejemplo, llega el sábado a las 10 de la mañana, abre su computadora y se pone a documentarse con todo lo que va a tratar al otro día en el programa Cambios. Y luego el domingo llega temprano, da otra revisada. Entonces, cuando entra el programa, generalmente yo estoy seguro que él sabe más que sus entrevistados. ¿Sí? Sabe más del tema, porque ya se documentó, ya se preparó. ¿Eso qué le permite? Pues obviamente preguntarles, meterles ahí la jiribilla cuando quiera,
meterlos en dudas, pero para eso él tiene que tener toda esa preparación. Cuando uno está frente al micrófono es exactamente lo mismo. Yo no puedo estar en un programa donde hablemos de grupos de radio, de música tropical, si no conozco cuáles son los principales grupos tropicales, si no conozco algo de historia de ese rubro musical. No puedo hablar de rock si no conozco todos los grupos, las diversas facetas del rock, desde que llegaron los Beatles hasta los últimos de rock pesado, heavy metal. No puedo hablar todo eso si no conozco. Entonces tenemos que documentarnos y eso es precisamente lo que nos va dando la seguridad cuando tenemos que hablar de algo. Esto es un edificio. Las palabras son los bloques, recuerden. La voz es lo que te va dando forma. Lo que traes de cultura en la cabeza es lo que le va a dar los acabados a ese edificio que hagas. Sea lo que sea un palacio, sea un museo, sea una oficina pública, sea una bodega incluso. Lo que traemos en la cabeza es lo que le va a dar a definir y te le va a dar belleza, estética, si es que fuera un edificio. Pero la voz es lo que te permite todo esto, es el diseño. Entonces, para estar seguro de uno de sí mismo, lo ideal es tener conocimiento de lo que hablamos. Porque todo lo demás, la vocalización, la entonación, la edición, son algo que ya fuimos aprendiendo y que en cierto momento, cuando te paras frente al micrófono, sale solo. Es cierto una cosa, uno no habla igual cuando estás con los amigos, cuando estás en tu casa, que cuando estás en el micrófono. Habla de manera diferente. El micrófono luego te impone y te pone ciertas reglas automáticamente, te cambia el chip y empiezas a hablar y a buscar, sobre todo, hablar claro. Hablar claro y entonado. Sí, ya por último lo de la modulación de la voz, o sea, cómo no hablar como se habla cotidianamente. Bueno, porque pones más cuidado en lo que dices, porque pones más cuidado en la dicción, en la forma como hablas, en marcar ciertas palabras, ciertas letras. Es como, ¿cómo les explicaré en este aspecto? ¿Qué analogía les podría dar? Cuando, vaya, es como ir de fiesta, ¿sí? Si ustedes se van a un baile el fin de semana, una fiesta, bueno, antes dice la historia que íbamos a bailes, que íbamos a fiestas los sábados. Si ustedes van a una fiesta donde vaya, buscan conquistar a alguien, un chico o una chica, ¿qué es lo que haces? No te vas vestido como todos los días. Aunque lleves el mismo estilo de ropa, te llevas tu ropa que más te guste, la que crees que te sienta mejor, cuidas mejor el peinado, que no traigas por ahí una lagaña que se te haya quedado, un polvito. Digo, las chicas todavía llegan, los hombres somos más descuidados, pero las chicas llegan y todavía hacen una revisión en el espejo. O sea, lo mismo que tienen, cuidan que se vea mucho mejor. Entonces, cuando uno habla de la forma normal en la calle, con los amigos, con la familia, con todos, pues simplemente hablas y hablas y hablas, puedes decir, y puede ser que tenga una diferencia en la forma de expresarte respecto a otros, porque algo se te queda siempre. Pero cuando te paras frente al micrófono, frente a la cámara, o en la cabina de radio, o simplemente cuando vas a hablar en público, tu chip cambia. Cambia y cuidas los detalles. Solamente cuida los detalles. A ver, no voy a decir la Alameda, voy a decir la Alameda, porque me entiendan bien. Me voy a parar bien, voy a procurar. Ahorita que estábamos en la plática, realmente yo pensé que no me estaban viendo, pero si estaba aquí antes no me puse a bailar o sea, otra cosa. Pero cuando tienes que te ven, que estás ahí, entonces es simplemente eso. Poner cuidado en los detalles, porque los detalles son los que nos llevan a la perfección. Y cuando estamos ante el micrófono o hablando en público, es todo lo que tenemos que hacer. Cuidar bien los detalles para que nos hagan bien. No cambiamos mucho. Bueno, pues entonces no hay dudas, chicos. Bueno, pues muchas gracias, Francisco, por esta nutrida plática, o sea, fue muy adecuada para lo que están viendo los alumnos y alumnas, y pues te agradecemos enormemente que hayas estado por aquí. Ellos ya van a hacer un resumen, después les hacemos la aclaración, la próxima clase, de qué es lo que van a hacer con tu información. Perfecto, yo estoy a su disposición. Si alguna duda o aclaración o plática quieren hacer, claro que con todo gusto, ¿verdad? Y una Claro. disculpa porque realmente ya la presentación, pero es la primera vez que estoy de este lado en Zoom. Siempre estoy como oyente, entonces
Hay una No, pequeña hombre, ya, si te salió bien. Pues muchas gracias, chicos. Nos vemos la siguiente clase. Los míos nos vemos el jueves, los demás no sé con sus maestras. Entonces, que les vaya bien y gracias por estar aquí. Gracias. Gracias, hasta luego. Bye. Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Bye. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bye. Estuvieron alumnos de 3 grupos, de la maestra Xochitl, que ahí está, la maestra Ana Lucía, que aquí está también. Estoy. Te agradecemos mucho y estamos pendientes. ¿Te acuerdas que siempre te damos un regalito? Pero pues ahora con esto hay que ponernos de acuerdo. Sí, no hay problema, no te preocupes por eso. O sea, esto lo hacemos de todo corazón y por compartir con los muchachos algo de plática, ¿no? Aprenderles algo. Sí, Muchísimas no, gracias. Tiempo. Salió Claro que sí. Ya que pase la excelente. pandemia, Y sí, gracias por tomarte el tiempo porque ya sabemos que estás súper ocupado. no, por siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo para compartir. Grabaron Sí, se está sesión. grabando, de hecho, se está grabando. Y pues sí, gracias y ojalá que nos sigas apoyando en estas pláticas a los muchachos. También a lo mejor después te vamos a molestar otra vez ya con otro enfoque para que de acuerdo como vayan avanzando. Sí, claro, sí, igual podemos platicar de otros temas después. ¿Alguna otra cuestión? Ya me van diciendo y con todo gusto. Claro, y pues ya eres experto en Zoom, ¿ya? Sí, ya lo voy entendiendo. Que también manejamos el otro Elite Teams y demás, que es lo mismo en realidad, ¿no? Nada más que Sí, hay que de juntarlos. hecho sí. Bueno, pues muchas gracias, Francisco. Hasta luego. Hombre, gracias a ustedes. Cuídense mucho. Gracias, bye bye. Gracias. Bye. Muchísimas gracias.